Hagamos ahora un pequeño repaso sobre multiplicadores de Lagrange, los precios sombra y su interpretación económica. Primero que todo, ¿dónde se originan? Recordar que en la optimización, cuando vimos la optimización con restricciones de igualdad, dijimos que lo íbamos a resolver a través del método de multiplicadores de Lagrange. Con este método tomábamos un ejercicio, un problema de n variables y m restricciones y lo transformábamos en un ejercicio sin restricciones pero de n más m variables. Es decir, se suma una variable adicional por cada restricción que tenga este ejercicio. De esta forma yo planteaba un lagrangiano, ¿cierto? Que ahora tenía más variables, tenía las variables original más una variable por cada restricción que tenía el problema, y cada restricción tenía asociado un lambda, que es un multiplicador de Lagrange. Entonces, en esta parte se originan los multiplicadores de Lagrange. Entonces, ahora para resolver mi problema, al yo plantear mi sistema de ecuaciones para resolver el problema, tengo que encontrar valores o puntos críticos de mis variables originales y también de los lambdas asociados a cada una de las restricciones. Entonces, en las láminas de clases tenían la demostración matemática de que lambda representaba la tasa de cambio de nuestra función objetivo cuando cambiaba el parámetro b de nuestra restricción. Mirándolo de forma bastante general, si tenemos el lagrangiano acá y tomamos que b es una variable, tenemos que la derivada del lagrangiano respecto a b sub 1 sería lambda. Por lo tanto, la tasa de cambio o cómo cambia el lagrangiano cuando cambia el parámetro b sería lambda. Es decir, el multiplicador de Lagrange asociado a la restricción, es decir, lambda, representa la sensibilidad de nuestra función objetivo ante pequeñas variaciones del parámetro b de la restricción. Es decir, si aumentamos el parámetro b en delta por b, obtendremos que el nuevo valor de la función objetivo sería el valor encontrado con los puntos críticos más lambda por el cambio en b. Vamos a ver un ejemplo para que quede un poco más claro. Reforzando la idea anterior, tenemos que el parámetro lambda se define como el precio sombra de la función objetivo y representa la tasa de cambio de la función objetivo frente a pequeñas variaciones del lado derecho de la restricción que tiene ese lambda asociado. Por lo tanto, lambda nos muestra cómo cambia el valor de la función objetivo en el óptimo al disponer de una unidad adicional de recurso, siempre y cuando se mantenga el resto constante o ceteris paribus. Luego, como les explicaba anteriormente, si nos dan más recursos no podemos empeorar en el caso de una maximización. Por eso tenemos que el valor de lambda es mayor o igual que 0. Ese punto lo repasamos en el repaso anterior de condiciones de KKT. Veamos ahora un ejemplo, la aplicación de lo que acabamos de ver. Veamos de nuevo el ejercicio de la fábrica de autos, ¿cierto? Teníamos una fábrica donde se producían autos Yaris y Auris. Y una de las restricciones decía que yo cuento con 300 metros cuadrados de vidrio y que los Yaris ocupan 3 metros cuadrados y los Auris ocupan 6 metros cuadrados. Esa restricción, por lo tanto, se puede escribir de esta forma, el lenguaje algebraico. 3x sub 1 más 6x sub 2 tiene que ser menor o igual a 300. Vamos a analizar esta restricción. ¿Por qué vamos a analizar esta? Porque esta resultó ser activa al yo solucionar el problema. Entonces, al yo solucionar el problema por condiciones de KKT, recuerden lo que tengo que hacer. Tengo que tomar las condiciones de KKT, a través de estas condiciones de primer orden, plantear mi sistema de ecuaciones y con este sistema de ecuaciones resuelvo y encuentro los puntos críticos o valores de las variables y de los lambda asociados a cada restricción. Por lo tanto, en este caso tendría que encontrar los valores de x1, x2 y de todos los lambdas asociados a las restricciones. Al resolver yo este problema, me da que el lambda sub 3, o sea, el lambda asociado a la restricción de vidrio, es 389,81. ¿Qué significa este valor? ¿Qué significa lambda?
Significa que si yo aumento la cantidad de vidrio disponible, por ejemplo, si aumento la cantidad de vidrio disponible de 300 metros cuadrados a 301 metros cuadrados, la función objetivo va a aumentar su valor en 389,81. Como al aumentar la cantidad de vidrio disponible, el recurso disponible en una unidad, eso significa que yo voy a poder producir más autos, voy a poder alcanzar una combinación mayor de Yaris y Auris. Voy a poder producir un poco más de X y un poco más de X sub 1 y un poco más de X sub 2. Al yo poder producir un poco más de X sub 1 y un poco más de X sub 2, el valor de la función objetivo va a ser mayor. ¿Y cuánto mayor va a ser? Bueno, para saber cuánto mayor va a ser, tengo que mirar el precio sombra asociado. Entonces, en este caso, si yo aumentara la cantidad de vidrio de 300 a 301, aumentaría el valor de la función objetivo en 389,81. Si yo aumentara la cantidad de vidrio de 300 a 302 metros cuadrados, el valor de la función objetivo aumentaría en 2 por 389,81. Eso es lo que significa el valor de la función objetivo. Es cómo cambia la función objetivo. Perdón, esa es la interpretación económica del precio sombra, de este lambda, de este multiplicador de Lagrange. Es cómo cambia la función objetivo cuando yo tengo un mayor recurso o aumenta el valor del parámetro B. Recuerden, la idea es la siguiente. Al yo tener más recurso, puedo alcanzar una combinación, puedo alcanzar cantidades mayores de las variables, puedo producir más autos. Por lo tanto, esto va a impactar en este caso positivamente a la función objetivo. Por lo tanto, yo al tener más recurso, aumenta mi valor de la función objetivo. ¿En cuánto aumenta? En el precio sombra, que en este caso sería 389,81. Si yo aumentara en 2 unidades, o sea, de 300 a 302 metros cuadrados de vidrio, entonces aumentaría el valor de la función objetivo, aumentaría en 389,81 por 2. Eso sería el aumento de la función objetivo. Luego viene todo el análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad nos dice, en términos muy generales, nos dice hasta cuándo son válidos estos precios sombras. O sea, hasta cuándo es válido este ceteris paribus del que hablamos, todo lo demás constante. Es decir, sabemos que este precio sombra es válido mientras esta restricción sea activa. Es decir, ¿en qué momento, cuando yo aumento mucho el recurso, deja de ser activa esta restricción, pasa a ser activa otra restricción y por lo tanto relajar la restricción, aumentar el recurso, deja de aumentar el valor de la función objetivo porque voy a tener otra restricción que está acotando el dominio? Eso es todo lo que van a ver en análisis de sensibilidad luego. Por eso necesito que vean bien esta parte, que la entiendan bien, que me manden dudas si quieren y luego pasen a ver toda la parte de análisis de sensibilidad. Revisen completamente el ejercicio que vimos, los cambios dependientes de la función objetivo, los cambios en el recurso de las restricciones, etc. Y cualquier duda me escriben.